A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Pontevedra saíu hoxe á rúa para volver recordarnos o seu lema: Lémbrate do Alzheimer. La prevalencia aquí en Galicia, en España más o menos es igual, es a partir de los 85 años es del 40-45%. En total tenemos entre las personas con diagnóstico y de prevención unas 170 usuarios diarios de atención directa de forma diaria, 170. Con una plantilla actualmente de 24 trabajadores. Hace 10 años atendíamos a 20, 25 y con 8 o 9 trabajadores. El incremento es exponencial, por desgracia. A FAPO instalou mesas para recoller doazóns e para ofrecer toda a información sobre as súas actividades co gallo do Día Internacional do Alzheimer, unha xornada na que a asociación reclamou máis colaboración das administracións. Que una vez que vaya a la familia le digan al enfermo, usted tiene Alzheimer, y aparte de eso existen estas instituciones que le pueden ayudar. Como eso no se está produciendo, tienen que venir cuando ya preguntan, cuando tienen el problema en casa bastante avanzado, nos llegan a nosotros, a la asociación, personas con 3 años ya diagnosticadas o 4 y ya en una situación bastante avanzada, que trabajamos con ellos, pero sería mucho más beneficioso que ya un momento que se diagnostica la enfermedad, que se combinen las terapias farmacológicas con las terapias no farmacológicas. Poñen o acento na figura do coidadora no 80% dos casos. Aseguran que é preciso prestarlles máis atención no momento do diagnóstico para que saiban como afrontar a enfermidade. Que se reconozca de una manera muy clara y concisa la figura del cuidador, ¿no? El que más sufre en esta enfermedad es el cuidador o la cuidadora, ¿no? Entonces, cuando una persona la diagnostica de Alzheimer en una consulta médica, se le explica los mecanismos de la medicación, pero al cuidador se le presta poca atención. Había que explicarle cuáles son las características de la enfermedad, cuáles son la evolución de la misma, dónde puede recurrir, e iso non está pasando. Precisamente para dar a coñecer o seu traballo, a FAPO cada vez está máis na rúa. Hoxe coas mesas informativas, pero tamén participaron nunha andaina a principios de mes e estarán nas primeiras xornadas de maiores organizadas polo Concello de Pontevedra. Ademais, este venres celebrarán a súa cea benéfica cos humoristas Robert Bodegas, David Zamor e Javi Veiga.